Sí. Buenas tardes, hermanos. Un gusto saludarles nuevamente, una alegría en este día frío de mayo. El Señor sea con nosotros y bendiga este tiempo de predicación, exhortación de su palabra. Vamos a orar para que el Señor nos acompañe y les pido que roguemos sinceramente al Señor para que Él sea con nosotros, para que su palabra, haga una obra en nosotros. Oremos. Amado Señor, gracias te damos porque una vez más estamos juntos, una vez más estamos reunidos. Eres tú quien nos ha congregado, eres tú quien nos ha salvado, eres tú quien nos ha unido en esta congregación. Y eres tú quien nos ha dado la esperanza inquebrantable de la resurrección de Cristo, de que porque Él vive también nosotros viviremos, Señor. Alabamos tu nombre por eso. Y te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos limpies de toda maldad, de todo pecado, Señor, y nos ayudes a adorarte en este tiempo con la exposición fiel de tu palabra y también con la escucha fiel de tu palabra, Señor. Por favor, sé tú quien ponga en nosotros la actitud correcta, la disposición correcta por tu Santo Espíritu. Por favor, líbranos de distracciones, Señor, líbranos de estar perdidos en nuestra mente con nuestros afanes, las preocupaciones cotidianas. Amén. Que podamos estar enfocados en ti, Señor. Calma también, por favor, a nuestros niños. Y te rogamos que tu Espíritu nos impacte con tu palabra santa, Señor. Que ella haga su obra viva y eficaz en nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, como decía mi hermano Leandro, estamos ya en el capítulo 15, terminándolo. Ya hemos tenido mensajes anteriores sobre esta porción de la Escritura. Y el mensaje de hoy se titula Elegidos por Cristo, aborrecidos por el mundo. Vamos a ver por qué. Y comenzamos en el versículo 16 del capítulo 15. Y vamos a leer hasta el versículo 4 del capítulo 16. Algunos de estos versículos ya los tratamos en predicaciones anteriores y otros los vamos a tratar en predicaciones futuras si Dios lo permite. Pero vamos a leerlo por contexto. Entonces, desde el 16 del capítulo 15 en adelante. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también. Cualquiera que os mate pensará que rinde servicio al Padre a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Amén. Entonces seguimos revisando esta enseñanza de Jesús en el contexto de la Cena de la Pascua. Ya hemos hablado harto de esto. El Señor sigue tratando de consolar y afirmar sus corazones y advertirles de lo que viene de antemano, para que cuando ocurra ellos puedan enfrentar esos sucesos que humanamente se ven muy terribles, pero que son parte del cumplimiento del plan de Dios. Y en los últimos mensajes vimos que el Señor, a través de la alegoría de la vid, nos enseña que únicamente podemos tener vida permaneciendo en Él, y que además solo permaneciendo en Él podemos llevar fruto, y quien dé fruto será limpiado para dar aún más fruto, pero quien no dé fruto será cortado y echado al fuego. Y la forma de permanecer en su amor es guardando sus mandamientos, dice el Señor. Y hay uno que Él recalca de manera especial:
y en este discurso de despedida a sus discípulos lo recalcó muy enfáticamente, que es amarnos unos a otros con el amor con que Él nos amó. Y si obedecemos su voluntad, vimos que seremos llamados sus amigos, dice. Y tendremos además verdadero gozo al atesorar sus palabras. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, dice, esté en vosotros y vuestro gozo sea completo, cumplido, dice. Entonces hoy vamos a ver que el Señor nos ha escogido de entre el mundo para llevar fruto. Pero el mundo nos va a aborrecer porque no conoce al Padre y ha rechazado el testimonio de Cristo. Estamos unidos a Cristo en su vida y en su muerte. Aquellos que reciban a Cristo nos recibirán a nosotros, pero quienes lo rechacen también nos van a rechazar a nosotros y nos van a aborrecer porque el siervo no es mayor que su Señor, nos dice el mismo Jesucristo. Y esto, por favor, entendámoslo unido con lo ya predicado. No estamos hablando de pasajes independientes, sino que todas las verdades están entrelazadas. Entonces, lo primero que vemos es que el Señor nos ha escogido, escogidos por Cristo. En medio de esta enseñanza de nuestra unión a la vid, ¿y quién es la vid? Cristo. Él nos explica que no fuimos nosotros quienes nos injertamos solos en la vid, sino que fue Él quien nos escogió y quien nos unió a Él. Y esta es una verdad que encontramos muy claramente a lo largo de la Escritura. Hay abundantes pasajes y puedo mencionar aquí solo algunos. Quizá uno de los más conocidos es Efesios 1, 4 y 5 dice: el Padre, de Él está hablando, nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él lo quiso, nada más que por eso. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió, dice, para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Otro pasaje que habla de esto. Colosenses 3:12 dice: por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Último, podría, como decía, leer muchos más, pero escogí solo esto. Jesucristo dijo en Mateo 22:14: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces se trata de una verdad tan claramente expuesta en la Escritura que, tal como a los cristianos se les llama hijos de Dios, los salvos, los redimidos, se les puede llamar también los escogidos por Dios. Y de hecho, así lo hace el apóstol Pablo, es de uso común en su lenguaje. Dice Tito 1:1, saludando a Tito, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, dice. O sea, la fe de los escogidos, la fe de los hijos de Dios, la fe de los salvos, la fe de los cristianos. Es otra forma de decirlo. Entonces, contrario a la tendencia actual en la iglesia, donde todo se centra en el hombre, en lo que él decida, en lo que él haga, y donde la salvación se hace depender de repetir una oración formateada, declarando ciertas cosas, la Escritura, a diferencia de eso, es clara en enseñar que la causa de nuestra salvación, la causa última, está en la voluntad de Dios. El puro afecto de su voluntad, como dice Efesios, versículo 4. Él es el que nos da un corazón nuevo. Él es el que nos hace nacer de nuevo. Hechos renacer por la palabra viva, dice también en otra parte de la Escritura. Él es el que abre nuestros ojos a la verdad del Evangelio, para que podamos comprender lo que sin el Espíritu nos parecería, ¿qué cosa? Locura. Eso nos dice 1 Corintios 2:14. El hombre sin el Espíritu no puede entender, porque esas cosas que son espirituales para él son locura. Entonces, primero debemos recibir ese Espíritu que el Señor nos da por su voluntad y luego poder realmente tener los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Pero Cristo nos escogió con un propósito. Dice que Él nos escogió para que vayamos. Versículo 16 del capítulo 15, ¿cierto? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis. Ahí hay un propósito. Nos envía para que vayamos al mundo en su nombre. Nos da una misión. Y luego dice, complementa esto, dice: y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca.
Más adelante dice que el Espíritu da testimonio de Cristo y también nosotros damos testimonio junto con el Espíritu de este Cristo que nos ha salvado. Entonces, nuestra misión en el mundo es dar testimonio con nuestras palabras y con nuestra vida también. Y esa es la forma también que enfrentamos la oposición o que nos relacionamos con el mundo, dando testimonio de Cristo. Y recordemos que no se trata solo de que nosotros permanecemos en Cristo, sino que también Él en nosotros, Él en nuestras vidas permanece. Entonces, si es así, no hay tal cosa como vida espiritual en un creyente sin que haya fruto de justicia. Puede haber un periodo donde la persona está en una decadencia o quizá en un decaimiento espiritual, pero eso no es lo que la va a caracterizar, no es lo que va a prevalecer en esa persona. Entonces no hay tal cosa como permanecer en Cristo sin que eso se traduzca en una vida transformada. Y eso nos dice también J.C. Ryle: donde no hay fruto del Espíritu visible, no hay religión viva en el corazón, dice. El Espíritu de vida en Cristo siempre se manifestará en la conducta diaria de aquellos en quienes habita, dice. Y al hablar de frutos, lo primero que pensamos en acciones, esto lo vimos cuando tratamos específicamente ese pasaje. Lo primero que hacemos es pensar conductas, acciones o actividades, pero no se trata ante todo de hacer, sino de ser sus discípulos. Más que de acciones puntuales, hablamos de un carácter, una vida transformada por el poder del Espíritu, un sacrificio vivo, una vida empapada de la palabra de Dios que depende del Señor en oración constante, una vida en la que se observa obediencia de corazón, no solo externa, no solo hacer ciertos ritos, sino una vida que de verdad se rinde ante Dios y que vive en santidad y en una madurez creciente. ¿Se acuerdan cuando el autor de Hebreos le dice a los destinatarios de su carta, debiendo ser ya maestros? O sea, se puede esperar que ellos vayan madurando. Y cuando no van madurando deben ser exhortados. Entonces lo característico del cristiano será que rinda frutos de justicia, no por sí mismo, no por su fuerza, no por su capacidad, sino por su unión a la vida. Y cada vez en mayor grado, porque la misma palabra nos dice que cuando damos fruto el Padre nos limpia para dar aún más fruto. Y no es un fruto de una temporada, no es como algunos árboles que dan, o muchos, yo no soy experto en botánica, siempre lo digo, pero muchos árboles dan fruto solo en algunas épocas del año, ¿cierto? Pero es un fruto que permanece, no es un fruto de una temporada. Y el fruto está directamente relacionado con la oración, acá lo vuelve a relacionar. Jesucristo nuevamente está enfatizando una idea, y si Él lo hace, si Él enfatiza una idea, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Estar atentos. Entonces relaciona el fruto con la oración, y es uno de los mayores estímulos que tenemos para orar. Porque si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, dice que podemos pedir lo que queremos y nos será hecho. Porque claramente si la palabra nos empapa, entonces nuestros pensamientos, nuestras meditaciones, nuestra voluntad va a ser de acuerdo a esa palabra. Y esa palabra es lo que también vamos a devolver en oración al Señor. Vamos a pedir de acuerdo a la palabra. Y el Padre dice que se glorifica en responder a aquellas peticiones hechas de esta manera, hechas en este espíritu, de acuerdo a su voluntad. Él se glorifica en que nosotros, hermanos, seamos ramas llenas de fruto. Él se glorifica en hacernos fructíferos, en que nosotros llevemos fruto por su obra. Entonces hemos sido escogidos con este propósito, para que vayamos al mundo en dependencia de Cristo, dando fruto abundantemente y un fruto que permanece por la obra de Dios en nosotros. Y en este pasaje vemos que el Señor entonces divide a las personas, a la humanidad, en dos grupos. Por un lado están aquellos que Él ha escogido y por otro lado está el mundo, lo que Él llama el mundo, y lo que en Juan, en el Evangelio de Juan y en sus cartas suele significar aquella humanidad bajo el pecado, en rebelión contra Dios. O si podremos ponerlo en otras palabras, todos aquellos que no han rendido sus vidas a Jesucristo. Dice en la carta de Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, están los que son de Dios y aquellos que están bajo el maligno, el mundo. Y esto debe marcar profundamente nuestras conciencias, nuestra vida. Dice en el versículo 19, no son del mundo, no soy del mundo, sino que yo os he escogido
de entre el mundo. El Señor está haciendo una diferencia, está marcando un contraste. Tenemos una nacionalidad distinta. Nosotros somos de la Jerusalén de arriba, dice el apóstol Pablo, de la nueva Jerusalén. El mundo pertenece a Babilonia. Adoramos nosotros al Rey de Reyes, a Jesucristo, pero el mundo sirve a la serpiente antigua. Nosotros tenemos una ley, su palabra. Ella es la que rige nuestras vidas. El mundo se rige según sus propias pasiones, los dictados de su propio corazón engañoso. Nosotros nos relacionamos como nación con el amor que Cristo nos dio y que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ellos se relacionan con base en el pecado. El pecado es lo que caracteriza las relaciones de la humanidad sin Cristo. Nosotros hemos nacido de nuevo, nuestro corazón ha sido transformado, mientras el mundo está muerto en sus delitos y pecados. Entonces hay una diferencia radical, es decir, de raíz. Nuestro ser desde la raíz es distinto, no por nuestras fuerzas, no porque nosotros seamos mejores, sino porque el Señor nos escogió y Él nos transformó. Y Él nos hizo nacer de nuevo. Por tanto, no podemos vivir como el mundo. No podemos seguir pensando como ellos, hablando como ellos, riéndonos de las mismas cosas, recreándonos de la misma forma, buscando sus mismas metas, adorando a sus dioses, ni postrándonos ante sus ídolos. No podemos. Porque no somos del mundo. El Señor lo dice, no sois del mundo. Les deja claro. Les deja clara esta realidad. Y el apóstol Pablo, si nosotros vemos en sus cartas, siempre hace lo mismo. O uno puede ver una tendencia. Les presenta quién es este Dios lleno de majestad, lleno de gloria, lo que ese Dios magnífico ha hecho por nosotros, y luego les dice, vivan conforme a lo que ya son. Vivan conforme a lo que Dios ha hecho de ustedes. Vivan conforme a como Dios los ve, como Dios los ha transformado. Y constantemente tenemos esta exhortación, ¿cierto? Ya no vivan como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. No podemos vivir de esa manera, nuestra mente no es así, porque Él la transformó, dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces debemos despertar. Tenemos entonces un gran consuelo y una esperanza inquebrantable. Hemos sido escogidos en Cristo. Y no por ser mejores, insisto en esto, ya que éramos hijos de ira igual que ellos, nos dice Efesios 2, sino por la pura gracia de Dios, porque Él quiso amarnos primero. En esto consiste el amor. El amor no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él dio a su Hijo, ¿cierto? En propiciación por nuestros pecados. Él nos amó primero. Dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Es una pregunta retórica. ¿Qué significa eso? Que la respuesta es obvia. Está diciendo, ¿quién nos acusará? ¿Quién puede? ¿Quién se va a levantar para acusar a los escogidos? Dios es el que justifica, dice el apóstol Pablo. Entonces, si Dios nos ha justificado, nadie puede declararnos culpables. Eso es lo que está diciendo. Si Dios nos ha escogido, podemos confiar en que estamos seguros en su mano. Y de allí nadie nos puede arrebatar, dice Juan capítulo 10. El Señor es fiel y nos guardará hasta el fin. No importa cuán fuerte sea el asedio del mundo. No podrán destruir nuestra esperanza, no podrán destruir ni aniquilar nuestra alma. Nuestra vida está segura en Cristo. Ahora algunos, al considerar estas verdades y al ver su propio pecado, se atormentan y se preguntan, a lo mejor yo no soy de los escogidos, ¿seré escogido? ¿Cómo puedo ser escogido si tengo tanto pecado en mi vida? Dice. Pero el Señor no nos ha llamado a husmear en sus decretos eternos y además tampoco podríamos hacerlo. Hermano, esa pregunta es de las más infructuosas que te puedes hacer, porque nunca lo vas a averiguar como tú lo quieres averiguar al hacerte esa pregunta. Tendría que venir como un certificado de arriba, ¿cierto? Caer del cielo y decir, sí, aquí está el certificado del decreto de Dios. El Señor no nos ha llamado a husmear en sus decretos, sino que Él nos ha ordenado, lo que sí nos ha ordenado es, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y si tú te arrepientes de tus pecados y crees en el Evangelio, vas a evidenciar que eres de los escogidos, finalmente. Pero lo que yo debo hacer, si veo que estoy en pecado, en vez de empezar a decir, a lo mejor no soy creyente, que podría ser,
el único camino que tengo es ir a los pies de Cristo. El único camino, ya sea que yo no sea creyente o que sea un creyente en decadencia, es el mismo, ir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Y Él ha prometido: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, cuidado con las mentiras de Satanás también, que se aprovechan estas situaciones y nos hace concentrarnos en lo que no debemos concentrar, en vez de poner los ojos en lo que está clarito en la Escritura, arrepentirnos y creer en Jesucristo. Pero tenemos que, a quienes hemos sido escogidos por el Señor, el mundo nos aborrecerá. Junto con esa hermosa verdad de la elección en Cristo, el Señor nos advierte de una realidad que vamos a tener que enfrentar al convivir con una humanidad en tinieblas, que está bajo el pecado. Seremos aborrecidos por quienes no conocen a Cristo. Y esto es porque el mundo aborrece a Cristo primero. Dice el versículo 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Dice. Y aborrecer es una palabra fuerte, ¿o no? Es una palabra bien fuerte. El Señor no trata de endulzar, no le pone azúcar a esto que está diciendo. Dice las cosas crudas como son. Seremos aborrecidos. Y esto nos habla también de nuestra unión con Él, cosa que ya venimos hablando desde el capítulo 13. Así como las personas traten a Cristo y reaccionen ante su palabra, así también lo harán con nosotros. Estamos unidos a Cristo en sus aflicciones, pues tal como Él fue aborrecido y maltratado por los impíos, nosotros también lo seremos. Pero también de la misma forma estamos unidos a Cristo en su victoria, y eso es lo que va a prevalecer. Porque Él vencerá sobre los impíos y Él va a establecer su reino, sobre todo sin discusión, sin oposición. En un momento lo va a hacer y nos va a hacer parte de ese triunfo universal, aunque nosotros nada podíamos hacer para obtener ese triunfo. Y si hay algo que queda claro desde un comienzo en este Evangelio, es que el mundo, la humanidad bajo el pecado y las tinieblas, rechazó a Cristo. Desde el comienzo, capítulo 1, versículo 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Y un versículo de los más tristes que uno puede encontrar en la Escritura, Juan 3:19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En nuestro pecado, ¿qué necesitamos desesperadamente? Las tinieblas de nuestro pecado, la luz, y la luz vino al mundo. Pero el mundo aborreció esa luz, amando más las tinieblas. Entonces, si enfrentamos oposición y hostilidad por servir a Cristo, no es porque nos odian primeramente y personalmente a nosotros, sino porque ante todo no conocen al Padre y odian a Cristo, a quien Él envió. Y como Cristo nos ha elegido de entre el mundo, ese mundo del cual salimos por gracia de Dios nos aborrece. Si nuestro Señor fue coronado de espinas, azotado, escupido, abofeteado, maltratado, insultado y crucificado, nosotros no podemos esperar que a nosotros nos coronen de laureles y nos aplaudan con entusiasmo. Nosotros los siervos no somos mayores que nuestro Señor. Es lógica esto, lo que el Señor está diciendo. Yo soy su Señor, ustedes son mis siervos. Si a mí me hacen esto, a ustedes, por supuesto que también se los van a hacer. Si Él bebió esta copa, nosotros también la vamos a beber de una u otra forma. Y es imposible entender el pasaje que estamos revisando si no comprendemos que estamos envueltos, querámoslo o no, sepámoslo o no, en una lucha, en un conflicto de carácter universal, espiritual, con consecuencias eternas. No podemos verlo, esta oposición que el mundo nos plantea, no podemos verla como simplemente una diferencia de opinión entre dos seres humanos, o una rivalidad terrenal. No podemos entender la oposición que enfrentamos en nuestra vida cristiana como algo simplemente de este mundo, como de relaciones humanas. Caín mató a Abel, cuyo sacrificio había sido acepto y agradable delante de Dios. Faraón esclavizó y mató israelitas. Saúl quiso matar a David. Herodes mandó asesinar a todos los niños nacidos en días próximos al nacimiento de Cristo. Satanás siempre ha intentado frustrar los propósitos de Dios que se cumplen en Cristo y en su pueblo.
Y aquellos que están bajo el dominio de esa serpiente antigua siempre han odiado a los escogidos de Dios. Eso es lo que vemos desde el comienzo en Caín y Abel, el primer homicidio. ¿Por qué? Porque aborrecen realmente al Dios que los escogió. Y recordemos eso, Efesios 2 nos dice que los que están bajo el maligno están bajo la potestad del príncipe, ¿cierto? O el príncipe de la potestad del aire. Son hijos de ira. Dice, hacen su voluntad. Eso es lo que nos dice Efesios 2. Y el mundo entero está bajo el maligno, nos dice 1 Juan 5, como recordaba anteriormente. Entonces, no debemos perder de vista que toda la creación se puede dividir en dos dominios, uno verdadero y uno falso, pero aún así reclama ser un dominio. El reino de Dios y la potestad de las tinieblas. Y ese contraste lo vemos claramente en Colosenses 1:13, cuando dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y esto nos da a entender que o estamos en un dominio o estamos en el otro, pero no podemos estar en ambos, o no podemos estar en ninguno. Estos dominios están en pugna, pero no es una lucha entre dos fuerzas iguales, sino entre el Dios soberano, todopoderoso, Rey de Reyes, y aquellos que persisten en rebelarse contra su voluntad y cuya derrota es segura. No podrán prevalecer. Su condenación es cierta. Entonces no hay punto medio, o eres de Dios o estás bajo el maligno. El Señor no presenta medias tintas en su palabra. Y tu posición en uno o en otro dominio se va a revelar, se va a reflejar en tu reacción ante la verdad. Jesús le dijo a los líderes religiosos en Juan capítulo 8, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, les pregunta Jesús. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, ante esa palabra de Cristo revelada, la reacción que tengan las personas va a revelar a qué dominio pertenece. ¿Quién es su padre? ¿Se acuerdan que así se llamó una de las prédicas de esta serie? ¿Quién es tu padre? Si es este padre de mentira o es Dios mismo. Ahora, no tenemos razón aquí para enorgullecernos, como decía también mi hermano Leandro en el desarrollo del culto, porque también nosotros en otro tiempo fuimos enemigos de Dios y lo aborrecíamos. Esto nos dice la Escritura, Tito 3, del 3 al 6, dice, porque nosotros también en otro tiempo, dice, también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleite y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros, dice. Pero, y ese pero es la gloria misma, ¿cierto? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, dice. Entonces, aquí vemos que nadie puede decir que nació cristiano, y usted no lo diga, hermano, como era ese programa antiguo, ¿cierto? Cuando le preguntan a veces a algunos hermanos incluso, ¿cuándo conociste a Cristo? No, yo siempre, desde que me acuerdo, siempre he estado con el Señor, nunca he estado en el mundo. Eso no es lo que dice la palabra. Usted no lo diga, ¿cierto? Todos nacemos siendo enemigos y aborrecedores de Dios, rebeldes por naturaleza. A lo mejor no te acuerdas del día exacto, a lo mejor fue un proceso que el Señor hizo en ti. Pero sí en algún momento tú estuviste perdido y fuiste hijo de ira igual que los demás. Y si tú estás aquí y has creído verdaderamente en Jesucristo, no es porque fuiste ni más sabio, ni más inteligente, ni más bueno, sino porque dice que Dios tuvo misericordia. Quiso cambiar tu corazón, quiso hacerte pasar de muerte a vida. Y solo el Espíritu Santo puede hacer que un corazón que nació aborrecedor y enemigo de Él se vuelva ahora un adorador, alguien que puede profesar amor a Dios. Entonces, todo aquel que no ha creído en Cristo, que no ha recibido esa verdad que Dios ha revelado en su palabra, que no ha sometido su vida a ella, es enemigo y aborrecedor de Dios. No hay punto medio. Y por extensión, esas personas que no se han sometido a Dios van a aborrecer a su pueblo.
Y ellos a lo mejor personalmente podrían profesarnos incluso estima. Me caes bien, lo paso bien contigo, me agrada tú como eres. Mientras no le hablemos del Evangelio. Ya cuando entra el Evangelio en juego, cuando se pone sobre la mesa, ahí empieza la distancia. Ahí ya no somos tan agradables. Entonces podemos incluso caerles bien, pero siempre que callemos, siempre que nos guardemos el Evangelio. Y eso es algo que no vamos a poder hacer si somos hijos de Dios, ¿cierto? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, decían los apóstoles. Y debe decir también un verdadero cristiano. Ahora, en todo esto debemos recordar que, como nos explica el apóstol Pablo, nuestra lucha, dice Efesios 6, no es contra sangre y carne. Es decir, no es contra seres humanos, sino contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en regiones celestes, dice. O sea, nuestra lucha no es humana en primer lugar, sino espiritual, y tiene alcances universales. Y esos poderes y potestades gobiernan a las personas que están bajo su dominio, pero esas personas no son entes como títeres, que son manejados simplemente, sino que son plenamente responsables por seguir los dictados de su corazón, por seguir también la lógica de la serpiente antigua. Ser como dioses finalmente. Y son responsables de lo que hagan contra Dios y su pueblo. Ahora, desde luego, al mundo no le molesta aquella iglesia que ha dejado de cumplir este deber. No le resulta desagradable ese inmenso grupo de gente que se llama a sí misma cristiana, pero que vive según las costumbres del mundo y que piensa según el mundo y no según la palabra de Dios. ¿Por qué no les molesta? Porque esa pseudo iglesia es parte de ellos. No se diferencia en nada de los enemigos de Dios, porque ella misma, esa misma falsa iglesia, es enemiga y aborrecedora del Dios vivo y verdadero. ¿Cuánta gente sale hoy día pidiéndole perdón a los pecadores porque otros están predicando el Evangelio? Perdónennos. La iglesia no es así, nosotros somos razonables, somos inclusivos, apoyamos a todos. A esa iglesia no le molesta al mundo, todo lo contrario. La van a invitar a las casas de gobierno, a los discursos oficiales. Esos líderes van a ser exaltados por los políticos, por los activistas. Pero John R. Rice dice: el mundo nunca quemó en la hoguera a un cristiano tranquilo. Los cristianos que mueren en la hoguera, además, dicho sea de paso, no son tipos especiales de cristianos, especialmente valientes, especialmente consagrados. Son cristianos que ante la prueba prevalecieron, perseveraron. Para el mundo, la verdadera iglesia nunca estará de moda. No lo intentemos, hermanos. ¿Cuántas congregaciones intentan estar de moda pensando que lo van a lograr? Si el mundo quiere entretención, tiene donde entretenerse. Si el mundo quiere música como a ellos les gusta, tiene donde escucharla. Si el mundo quiere discursos halagadores, tiene donde escucharlos también, donde encontrarlos. La verdadera iglesia nunca va a estar de moda. Aunque por un momento puedan demostrar incluso admiración, como pasó con la iglesia de Hechos, que dice que tenían el favor del pueblo, en algún momento no van a tardar en mostrar su desagrado. Y aunque nosotros nos permitan reunirnos así como estamos hoy día, en algún momento también ese desagrado se puede mostrar en mayor o menor grado. Tal como aborrecieron a Cristo y lo crucificaron, van a intentar borrar y eliminar a la iglesia, pero no van a poder. Por eso el apóstol Pablo fue claro en afirmar, y también dice todos. ¿Qué incluye todos? Todos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Este camino implica aflicciones, implica rechazo, implica pruebas, implica dolor. No podemos sacar la cruz del cristianismo. Y como decía, a lo mejor no te están pegando, a lo mejor no están apedreando a los cristianos allá afuera a la salida, pero sí causa un rechazo, sí causa un aborrecimiento, sí se van a burlar, sí nos van a apartar. De alguna u otra manera, este versículo se va a cumplir. Y yo te aseguro que si tú quieres vivir piadosamente, y si lo has estado haciendo, vas a poder dar testimonio de esto.
Entonces este camino implica aflicciones, implica rechazo, pruebas y dolor. Pero lo que nos sostiene es saber que Cristo vive, que se levantó de los muertos, y porque Él vive nosotros también viviremos. Participar de sus padecimientos es un privilegio, hermano. El apóstol Pablo ruega esto, ruega por participar de los padecimientos de Cristo, mientras muchos cristianos hacen todo lo posible por hacer el quite a los padecimientos de Cristo. Si nuestro Señor y Maestro, siendo puro y santo, sufrió por los pecados de su pueblo, nosotros, simples pecadores rescatados por gracia, debemos entonces con mucha mayor alegría y gozo tomar esa cruz, sabiendo que al final del camino nos espera la gloria. No siempre va a ser una cruz, no siempre va a ser un camino angosto. Al final está la gloria. Y en el trayecto además disfrutamos de la comunión de los santos. No estamos solos. Y si estamos solos es una excepción, no la regla. Pero el Señor nos da la preciosa iglesia de Cristo, preciosa ante sus ojos, para que nosotros estemos acompañados en este camino. Por último tenemos la condenación del mundo y la bienaventuranza de los escogidos. Seguimos con los contrastes, ¿cierto? En todo este aborrecimiento hacia Cristo y hacia sus discípulos, el mundo es plenamente responsable. Ninguna visión de la soberanía de Dios que podamos tener va a estar correcta si nosotros le quitamos responsabilidad al pecador. La Biblia le atribuye plena responsabilidad. El Señor les dio todas las razones para creer, pero lo rechazaron. Él vino al mundo, habitó entre nosotros, les habló aquellas palabras celestiales que escuchó de la boca del Padre, pero ellos no lo escucharon. No reconocieron que era el enviado de Dios, sino que lo aborrecieron y lo mataron. Entonces su pecado llegó hasta el colmo. Y no solo eso, no solo Cristo vino y les habló. Que recuerdan que dice, si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa. Pero además, dice él, menciona dentro de las cosas que hizo obras que ningún otro ha hecho. Y como ningún otro las ha hecho. Él alimentó a 5.000, luego a 4.000, resucitó a los muertos, calmó el viento y la tempestad, anduvo sobre el mar, convirtió el agua en vino, sanó leprosos, paralíticos y ciegos, liberó endemoniados y un montón de otras cosas que el mismo Evangelio de Juan dice que si las tuvieran que escribir no alcanzarían los libros. O sea, hizo muchas más cosas. Y todo esto lo hizo ante sus ojos, no lo hizo en secreto, no lo hizo en privado. Pero ellos rechazaron estas obras maravillosas también. Y lo que demostró que la dureza de su corazón llegaba hasta el extremo. Pero esto fue para que se cumpliera lo dicho en la Escritura. Dice el Salmo 69:4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Este es un salmo mesiánico, es uno de los salmos que más se aplica a Cristo. Y el Señor dice que le aborrecieron sin causa. Si uno ve la palabra griega en el original, literalmente dice, me aborrecieron gratis, gratuitamente. Es un desprecio insolente y totalmente injustificado hacia el Creador y Dador de la vida, hacia el Señor que solo les hace bien, que hace salir el sol sobre justos e injustos, que hace llover sobre buenos y malos, que les da vida, que los sostiene, que les dio todas las razones para creer, llegando incluso a descender, despojarse de esa gloria que tenía con el Padre temporalmente y venir a morir a una cruz, llevar sobre sí los pecados incluso de esta humanidad caída. Entonces es a Él a quien rechazar, con sus corazones llenos de tinieblas. Y hermanos, esto no va a cambiar mientras siga la historia de la humanidad, que es la historia de Dios realmente. Porque Apocalipsis después nos dice, Apocalipsis 9, si quieren lo pueden revisar, que después de las terribles plagas finales, dice que aún así no se arrepentían. Seguían odiando a Dios. O sea, estamos hablando ya de futuro. Pero así de densas son las tinieblas que cubren al mundo que está bajo el maligno. Podemos decir en otras palabras, no se arrepienten ni por las buenas ni por las malas. Ni con Cristo hablando, ¿cierto? Predicándoles, enseñándoles,
y haciendo obras prodigiosas, ni con las plagas que deberían haber causado que ellos se rindieran y se postraran a sus pies ante el Dios Santo, clamando misericordia. Aún así, no lo van a hacer. Y dice que se van a seguir postrando, en Apocalipsis 9 dice, se van a seguir postrando ante sus ídolos, van a seguir cometiendo sus pecados y no se van a arrepentir. Y Cristo los responsabiliza directamente de esto, les dice, no tienen excusa por su crimen eterno. Aborrecieron al que el Padre envió. Y eso implica aborrecer también al Padre. Y a tal punto lo aborrecieron que ellos llevaron hasta el extremo su maldad, cometiendo el mayor crimen que ha cometido la humanidad: matar a Cristo, matar al autor de la vida, dice Pedro en su predicación cuando lo exhorta al arrepentimiento. Eso ya es el pecado llevado hasta el final, el pecado llevado hasta lo más lejos, atentar materialmente, físicamente contra el Hijo de Dios. Y además de esto, luego se llenarían las manos con la sangre de sus discípulos. Y la verdadera iglesia nunca ha dejado de ser perseguida en alguna parte del mundo. Y como decía, en mayor o menor grado, ya sea con burlas, desprecio, aislamiento social o ya derechamente con agresiones y muerte. Pero nunca ha dejado de ser perseguida. En el lenguaje de Apocalipsis 12, el dragón sigue persiguiendo a la mujer, busca eliminarla. Y a tal punto llega a su maldad que dice Cristo 16, versículo 2: aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Dice. O sea, eso ya es la oscuridad del corazón llevada al extremo. Y eso es lo que hizo el mismo apóstol Pablo. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios cuando perseguía a la iglesia. Pero en realidad, ¿qué le dijo Cristo? ¿Por qué me persigues? Estaba atentando personalmente contra Cristo al perseguir a los suyos. Y en griego, cuando dice pensará que rinde servicio a Dios, la palabra es latría, es decir, significa culto, adoración. De ahí viene idolatría. Idololatría significa adoración a los ídolos, culto a los ídolos, ¿cierto? Entonces, pensarán que están rindiendo una adoración a Dios. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Al matar a los cristianos, ellos pensarán que están rindiendo culto. Y eso va a demostrar su ceguera y su pecado y su corazón entenebrecido, ¿cierto? Y también vuelvo a citar el libro de Apocalipsis porque tenemos que hacer este nexo de pasado, presente y ya ver la consumación de todo esto. Apocalipsis en capítulos 19 y 20 nos muestra la rebelión llevada a su punto final. Cuando ya todo el mundo, liderados por la bestia y el falso profeta, se congregan contra Cristo y contra los suyos. Reúnen toda su fuerza, todo el poder que pueden reunir. Pero aún así, ¿qué nos dice Apocalipsis 19? El Señor los va a matar con la espada que sale de su boca. No va a quedar nada. No hay otro destino ni otro fin posible para quienes se rebelen contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos tener eso presente y debes tú tenerlo muy presente. Si tú estás en ese grupo de aquellos que no han rendido su voluntad al Señor, ese es tu destino. La Biblia te está diciendo cómo terminan aquellos que no se rindieron ante Cristo. Y el Señor nos ha dicho todas estas cosas, nos ha anunciado todo lo que vamos a sufrir en este mundo, para que sepamos de antemano lo que ocurrirá. Y pensemos lógicamente, ¿qué pasaría si el Señor no le hubiera dicho nada de esto a sus discípulos? A lo mejor cuando viniera esa hora de la persecución, ellos podrían haber pensado, ¿y por qué pasa esto? Si nosotros estamos sirviendo a Jesús, Rey de Reyes, el Mesías, ¿por qué nos están persiguiendo? ¿Por qué estamos muriendo? ¿Por qué nos están exiliando? ¿Por qué nos están quitando nuestras casas? ¿Por qué están matando a nuestros hijos? ¿Acaso el Rey de Reyes no gobierna? ¿Acaso Jesús nos mintió o nosotros nos engañamos al creer en Él? El Señor quiere impedir eso, evitar esa forma de pensar. Y le está diciendo, yo les estoy avisando antes de que todo eso pase, para que cuando pase, se acuerden de que yo se los dije y sepan además cómo enfrentar esa oposición. Sepan que yo estoy en control de todo, que mi voluntad se va a cumplir. Él quiere que nos consolemos en esas palabras, que no tropecemos. No debemos estar sorprendidos entonces cuando nos aborrezcan por causa de Cristo. No te sorprendas. No nos extraña, nos dice 1 Juan, capítulo 3, cuando el mundo nos aborrezca.
No se confundan. No debemos esperar aplausos ni aprobación. No debemos confundirnos cuando nuestros familiares, compañeros de estudio o de trabajo, nuestros vecinos, nuestros conocidos, se extrañan ante nuestra fe y nos rechacen nuestras creencias y nuestra manera de vivir. Ellos están bajo el maligno. Dice la Escritura, si son puestos contra la espada y la pared, hermano, yo te digo, ellos te van a entregar. Ellos van a consentir en tu muerte. Eso dice la Escritura. Aún sea tu mamá, aún sea tu hijo, aún sea tu cónyuge. Así es la realidad del pecado. No podemos esperar otra cosa. Y si llega a ocurrir, tienes que saber que el Señor ya lo avisó. Ya nos ha puesto sobre aviso para que nosotros sepamos en ese momento y no perdamos la fe. Jesús les advirtió a sus discípulos que serían expulsados de las sinagogas. Dice, ¿qué significa esto? A nosotros, no nos suena nada familiar que nos digan los van a expulsar de las sinagogas. Pero ¿qué significaba eso en ese tiempo? ¿Y cómo se aplicaría eso en nuestra vida nosotros, en este tiempo? Dice Hendriksen comentando esto, significa que los seguidores del Nazareno serían excomulgados de la vida religiosa y social de Israel. En la sinagoga no solo se rendía culto, sino que ahí también se reunía la gente, la misma gente con la que después uno comerciaba, con la que después uno trabajaba, con la que después uno se relacionaba en el día a día, tus vecinos, tus conocidos, tus compañeros de trabajo, todos estaban en la sinagoga. No hay como lo que pasa hoy día, ¿cierto? Que cada uno va a su iglesia o no va a la iglesia. No, ahí estaba todo unido, todo el culto unido con la vida social, civil. Entonces, ser expulsado de la sinagoga era ser excomulgado de la vida no solo religiosa, sino también social, comercial. Dice, sigue Hendriksen, sus antiguos amigos los verían como peores que paganos. Perderían el trabajo, sus familias, los apartarían de su seno e incluso perderían el privilegio de un sepelio honorable, o sea, ni siquiera ser enterrados de manera digna cuando murieran. Todo eso podían perderlo. O sea, imagínense una familia grande. A lo mejor un matrimonio cree en el Señor, pero todos los otros hermanos, ¿cierto? Del esposo, por ejemplo, qué vergüenza, mira, se hizo cristiano, rechazado completamente de la familia, exiliado. Los padres le dirían a los hijos, tú dejaste de ser mi hijo, tú ya no eres mi hijo, perdiste toda dignidad, eres un pagano. Y peor que eso, dice Hendriksen, les quitarían la vida. Entonces, ¿estás dispuesto a este costo? El Señor nos dice que calculemos el costo antes de seguirlo. De hecho, da hasta una parábola de esa persona que quería construir una torre y quedó a la mitad porque no calculó si los materiales le alcanzaban o no. Y grande fue su vergüenza, dice. ¿Has calculado el costo de seguir a Cristo? Si no eres capaz de soportar pequeñas incomodidades, ahora que puedes congregarte en paz, ¿vas a perseverar cuando arrecie la persecución con su cara más brutal? ¿Con su cara sanguinaria? Si las pequeñas incomodidades hoy te detienen, si cosas que son superables con esfuerzo, con voluntad, hoy día te detienen, ¿tú crees que permanecerías en pie ante una espada? ¿Ante el exilio? ¿Ante la confiscación de tus bienes? ¿Ante la muerte de tu familia? Entonces, ¿estás dispuesto a ser discípulo de Cristo? Con todo lo que eso implica. Hermano, no intentes convencerte de lo contrario. Esto es lo que va a caracterizar nuestro tránsito en esta tierra. Por eso somos llamados extranjeros y peregrinos. Hermano, esto es lo que Cristo le está diciendo a sus discípulos antes de irse. O sea, es lo que Él quiere que ellos recuerden, con recuerdos más vívidos en su mente. Le está diciendo, en otras palabras, las cosas más importantes, las conclusiones, por así decirlo, de su enseñanza. Seremos aborrecidos del mundo, porque no somos del mundo. Jesucristo dijo en Mateo 10, 34 en adelante, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No vamos a estar todos tomados de las manos en una ronda.
No, Él dice, no vine para eso. Dice, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, escuche bien hermano, los enemigos del hombre serán los de su casa. El ambiente más íntimo. El ambiente donde uno encuentra su refugio, su hogar. El que ama padre o madre más que a mí, dice Cristo, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hermano, el Señor no pudo ser más específico y puso los ejemplos de los lazos más cercanos: hijo con hija, esposo con esposa, o hijo y padre, mejor dicho, los de su casa. Y Él está diciendo, cuando venga la hora de decidir entre ellos o yo, el que decida por ellos no es digno de mí. Ahora, ante esta situación, tenemos varias posibilidades de cómo reaccionar. Algunos cristianos que yo les puse celotes, no sé qué nombre se podría poner como para ser más preciso, pero algunos ven aquí una posibilidad de encubrir su pecado. Al ver que el mundo nos aborrecerá, se van al extremo de cortar toda relación. Bueno, ya que nos van a aborrecer, ya, chao con todos. No los veo más, no me junto más con mis familiares, no veo más a los compañeros de la universidad. Corto todo de raíz. Hasta luego con ustedes. Incluso cortan lazos cuando la Escritura no manda a hacerlo. Porque la Escritura sí manda a cortar algunos lazos. Ojo con eso, sí manda a cortar algunos lazos. Pero hay otros casos donde dice que no nos podemos separar de todos, porque si no, no sería necesario salir del mundo. Dice en 1 Corintios 5, ¿cierto? Salir de todo, de la tierra, del planeta. Pero estas personas van a ver aquí en esta verdad una oportunidad para alimentar su orgullo y su soberbia, para verse como superiores a los impíos. Van a encontrar una excusa para ser antisociales y apáticos, indiferentes ante el mundo perdido. Y algunos llegan a creer que incluso es una obligación que el mundo nos aborrezca, aun cuando de verdad nos tienen algún aprecio. No es que me tiene que aborrecer, así que voy a darle razón para que me aborrezca. Entonces terminan siendo aborrecidos no por causa de Cristo, sino por su carácter y por su falta de compasión. Y de verdad deberían ser aborrecidos por su pecado. Entonces ese es un extremo, pero también tenemos otro extremo, los cristianos tibios, o dirían en otro idioma, cristianos helados de vainilla, como que medio insípidos, sino siempre tratarán de encontrar palabras conciliadoras, de hallar un camino del medio, ¿cierto? Un ancho camino del medio que les permita ser cristianos, pero a la vez estar en paz con los incrédulos, quitando ese tropiezo que causa la cruz a los incrédulos y ese escándalo que causa la palabra a los incrédulos. Entonces no toquemos temas sensibles, no vamos a hablar estas cosas, no, vamos a evitar todo lo posible de causar que alguna sensibilidad sea perturbada en nuestros familiares o amigos o compañeros de estudio o de trabajo. Así hacen algunos. ¿Acaso estás diciendo que soy pecador? No, tranquilo, cada uno sabe cómo vive, cada uno va a dar cuenta. Y hay otros que ante la oposición del mundo, ¿qué hacen? Se repliegan, retroceden, abandonan la fe, algunos, en el caso más extremo, o son intimidados a tal punto que dejan la fe como algo absolutamente íntimo, absolutamente casi secreto, donde nadie sabe que son cristianos. Si hay algo que los avergüenza, si hay algo que los sonroja, es que alguien les pregunta, oye, ¿tú eres cristiano? Sonrojados completamente. ¿Cómo salgo de esta? Esos también se les conoce como los agentes secretos, ¿cierto? Que nadie sabe que son cristianos. No se vayan a enterar porque puedo perder mi trabajo, me pueden privar de un ascenso, no me van a invitar más a las juntas, a los almuerzos. Mejor quedamos hasta acá, ¿no? ¿Cierto? Esto es mío, personal. Tengamos cuidado porque ninguna de estas actitudes representa la disposición correcta
que debemos tener ante la persecución, ante la oposición del mundo. Y quien se caracteriza por alguna de estas actitudes, que es algo permanente en su vida, va a demostrar que realmente no es discípulo de Cristo. Estamos llamados a dar testimonio de la verdad con valentía ante un mundo impío y perseverar hasta el fin en fidelidad a Cristo, aunque eso implique que todos a nuestro alrededor nos desprecien, que nos abandonen, incluso que nos agredan o que nos maten, incluso que perdamos nuestro trabajo, nuestras cosas o nuestra familia. Pero siempre en esa fidelidad manteniendo la humildad y manteniendo la compasión. ¿Qué hizo Cristo cuando estaba en la cruz y la gente lo despreciaba, los líderes religiosos y los judíos lo despreciaban y lo insultaban? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él estaba sufriendo la oposición, la persecución, pero ¿cuál fue su actitud? Esa es la actitud que debemos imitar. ¿Qué hizo después Esteban cuando estaba siendo apedreado? Lo mismo. Entonces cuidado, porque no sea que por haberse multiplicado la maldad se enfríe tu amor, como advierte Cristo. En todo esto entonces consideremos lo que dice Donald Carson: el peligro más grande que los discípulos deberán enfrentar ante la oposición del mundo no es la muerte, sino la apostasía. El peligro más grande ante la oposición no es que tú mueras, sino que abandones la fe. Ten cuidado, no vaya a ser que abandones la fe. No vaya a ser que ames más tu vida en este mundo, tus bienes en este mundo, tus relaciones en este mundo, antes que al Creador de todas las cosas y al que te dio la vida. J.C. Ryle dice: no tiene un estado mental saludable el cristiano que no está preparado para la prueba y la persecución. No tiene un estado mental saludable. Quien espere cruzar las agitadas aguas de este mundo y llegar al cielo con el viento y la marea siempre a su favor, dice, no sabe nada como debe saberlo. No sabemos lo que nos espera en esta vida, pero de una cosa podemos estar bien seguros, dice Ryle: debemos llevar la cruz si queremos llevar la corona. Cuidado con ansiar la corona sin querer tomar la cruz. Entonces recuerda las palabras de tu Señor: ponte la armadura de Dios cada día, porque estás en una guerra con alcances universales, una guerra de la que no hay vacaciones, una guerra de la que no te puedes retirar, sea que estés en uno o en el otro lado. ¿Estás preparado? ¿Estarías listo si te tocara morir hoy mismo por Cristo? Y no digas: hermano, pero si eso no va a pasar. Bueno, si tú no te estás preparando, cuando llegue el momento no vas a estar preparado. No pienses que morirías por Cristo si no estás viviendo por Cristo. Eso ya lo hemos dicho. Es hoy, ahora mismo, cuando debes tener resuelta la pregunta más importante que vas a tener que responder en esta vida. ¿Qué harás con Cristo? ¿Qué vas a hacer ante Cristo? O lo recibes o lo rechazas. O te postras a sus pies o escupes su mano que se extiende con misericordia hacia ti. O eres su discípulo o eres su enemigo. O estás con él o estás en su contra. O eres escogido o eres del mundo. No hay punto medio, no hay terreno neutral. Pero terminamos recordando una promesa de Cristo. Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Después en 1 Juan dice: mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y recuerda la bienaventuranza: dichosos, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, dice, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. No se extrañen, hermano, cuando el mundo lo aborrezca. Todo lo contrario, considérense bienaventurados. Mientras ellos te maldicen, el Señor te bendice y te declara bienaventurado, dichoso. No retrocedas ante la persecución. El Señor lo ha prometido, Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos
por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has querido, Señor, advertirnos, has querido ponernos sobre aviso para que no seamos sorprendidos, para que nuestra fe no decaiga en la persecución. Gracias porque, Señor, tú te has preocupado de nuestros corazones, te has preocupado de lo que va a ocurrir en nuestro interior ante la persecución. Ayúdanos, Señor, a no amar más la vida en este mundo, la vida que tenemos aquí, nuestros bienes, nuestras relaciones, lo que somos aquí, no amarlo más que a ti, Señor, sino que nuestro amor esté en ti sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, sosténnos, porque somos débiles. Necesitamos de tu gracia, necesitamos que tu poder nos mantenga en pie, Señor. Y ayúdanos también a saber que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra habilidad que vamos a resistir la persecución, sino solo reconociendo nuestra debilidad, Señor, y pidiendo tu auxilio, tu misericordia, Señor. Nos entregamos a ti en Cristo Jesús.